¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros. Carlos Ruiz Zafón, escritor español, autor de La sombra del viento, decía una vez que un libro tiene dos almas. Tiene el alma de quien lo escribió, pero tiene el alma también de quien lo lee permanentemente. Es como un ser que permanentemente nos habla a nosotros. Hoy, en esta emisión, vamos a tener un invitado muy peculiar. Un pediatra, y ustedes se preguntarán, ¿van a hablar de un libro especializado en pediatría? No, vamos a hablar de las experiencias y anécdotas del pediatra. Les adelanto una de ellas. Cuando una vez, dado que pasó la Copa América hace poco, el hijo de una parlamentaria fue muy dormido a la clase, era el Mundial de Corea-Japón, y cuando llega a la clase estaba muy dormido. ¿Qué le pregunta a la profesora y qué le responde el niño acerca de cómo le entraron al albirroja? Eso vamos a tenerlo con el doctor Oscar Doldán enseguida. Y comenzamos ahora mismo con ese libro que nos marcó, que me marcó de alguna manera. Son esas páginas que uno nunca las olvida. El diario de Ana Frank. Les cuento brevemente la historia. Ana Frank era una niña judía que estaba viviendo en Holanda, en Ámsterdam. ¿Qué ocurre? Llegan los nazis, exactamente. Ella había nacido en 1929. La familia dice, tenemos que ocultarnos porque si no nos llevan a un campo de concentración. La familia se oculta en la parte de atrás de un edificio de departamentos. Y entre 1942 y 1944, por ejemplo, solo se podían bañar una vez a la semana. ¿Por qué? Sábado o domingo, cuando no funcionaba la empresa que estaba justamente delante de donde ellos estaban ocultos. No podían usar zapatos, tenían que andar siempre en medias. No podían hacer ningún tipo de ruido que generara sospechas. Pero ¿qué pasó lastimosamente? Por algún motivo hasta ahora muy discutido, los nazis descubrieron a su familia allí. Por supuesto, inmediatamente a campos de concentración. Ana Frank fue al campo de Bergen-Belsen, terrible, enfermó. Ella murió finalmente antes de que el campo de concentración fuera liberado por los ingleses. Ella llevó un diario a lo largo del tiempo en que estuvo escondida. Su papá, que es el único que sobrevivió de la familia, guardó ese diario. Y 2 años después salía una obra que ha marcado la historia para muchos de nosotros del siglo XX, el diario de Ana Frank. Los apuntes de esa niña cuando estaba escondida en Ámsterdam, cuando ella escribía sobre diferentes temas. El papá publica en 1947 y ahí nace uno de los libros más leídos de la historia del siglo XX. Y como siempre, tratando de vincular cine con libros. Acuérdense que más de la mitad de las películas que se han producido en el mundo están basadas en algún libro en cuestión. Acá vamos a hablar de un libro muy peculiar, El Señor de las Moscas, del inglés William Golding. Esta obra fue publicada en 1954. Golding obtuvo posteriormente el Premio Nobel de Literatura en 1983. Primero, ustedes preguntarán, ¿y por qué ese título, El Señor de las Moscas? Porque hay 7 príncipes del infierno, 7 príncipes, 7 diablos en particular. Uno de ellos es Belcebú, y a él se le llama el Señor de las Moscas, es uno de los demonios. ¿Qué tiene que ver con esto, con el Señor de las Moscas? Un avión llevaba a un grupo de chicos, de niños, de un lado para otro. Ese avión cae en una isla desierta. Los chicos quedan estupefactos, estamos solos. ¿Y qué ocurre con el ser humano, evidentemente, cuando se va de su habitual estado de normalidad? Los chicos comienzan a crear ellos mismas categorías sociales de poder. Jack el despótico, Ralph el democrático, con ataques entre ellos, hacen una fogata para que no lo descubra y cuidan la fogata. Tienen una caracola, el que tiene la caracola que hace ruido es como el jefe, pero enseguida van surgiendo las rivalidades, los odios, las luchas entre ellos, la absoluta falta de solidaridad en muchos casos. En pocas palabras, los niños comienzan a reproducir parte de lo que los mayores somos capaces de hacer. Lo que Golding nos muestra es que fina es la capa de la civilización. Ahí uno se va hacia abajo y ya surge el salvaje que somos. ¿Cuántos libros se leen realmente en Paraguay? Semanas atrás, los libreros volvieron a mencionar un dato inquietante. Supuestamente los paraguayos leemos solamente 0,25 libros por mes, o sea, por año. No llegamos a cubrir ni siquiera un libro por año. De todas maneras, preguntamos a la gente, ¿cuántos libros leen y qué sugieren ellos leer? Esta fue la respuesta. ¿Cuántos libros solés leer al año? Apenas uno. Y cosa que tengo tiempo, soy jubilado ya. Y más bien
por los noticieros. Y lo que ustedes van a escuchar enseguida de manos del doctor Oscar Roldán es un conjunto de anécdotas de su vida como pediatra. Ya le adelanto una parte que a mí me impresionó mucho. Una historia peculiar de amor que surge a partir del trabajo de pediatra. ¿De qué se trata esto y mucho más? Enseguida con el doctor Roldán. Yo les decía al comenzar el programa que si viene un pediatra, como les anuncié, ustedes dirán, va a hablar de un libro suyo de pediatría. Y les decía que no, hay muy en particular en este libro anécdotas pediatras inolvidables del doctor Oscar Roldán. Es la vivencia de un médico en apartados breves y que llegan a apasionar. Está con nosotros el doctor Roldán, agotado ya este libro en su primera edición, más de 1000 ejemplares, y por supuesto lo entiendo perfectamente cuando lo revisé. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quiero aclarar que el de San Bernardino es el que está agotado. Este acaba de lanzarse. El de San Bernardino fue uno de los tuyos justamente, El que marcó primero de época en su ellos, momento. claro, fue el de San Bernardino, que está agotado actualmente. Este ejemplar es de mi señora, así que le pedí prestado. El segundo es la historia del Colegio San José, a expensa de mis compañeros que me animaron a que publique esta historia rica del Colegio San José. Y ahora sale, hace 2 semanas se publica esta trilogía con mi leitmotiv Casi Olvidadas. Son historias pediátricas, anécdotas pediátricas inolvidables e, puntos suspensivos, historias médicas casi olvidadas. Pero son estupendas. Vamos a comenzar con las anécdotas. Cuando vos escribís, por ejemplo, que nada menos que en 1986 la nieta de un hombre que era todopoderoso en aquel entonces, Juan Ramón Chávez, tuvo un accidente. ¿Qué pasó con alguien que llamó al sanatorio y la atendió sin darle respuesta a una médica? Eso fue increíble. Era una doctora, compañera nuestra, era un carácter un poco ingenuo, candorosa. Y la nieta del profesor Chávez, yo fui a buscarla, se había accidentado. En ese accidente había fallecido su madre, su abuela, y ella quedó con un trauma cráneoencefálico extremadamente grave. Fuimos en un avión militar que puso Stroessner hasta una ciudad muy pequeña de la Argentina, cerca de Reconquista más o menos. Lo trajimos, toda Asunción nos siguió en la ambulancia esa noche cuando volvíamos. Y la niña estaba muy grave, estaba prácticamente con una muerte cerebral, un caso muy triste. Y se interna, la colocamos en respirador y al día siguiente a las 6 de la mañana suena el teléfono. Y doctora, le llaman por teléfono. Nosotros tenemos en terapia intensiva como norma dar informes solo a los padres. Ah, ya entiendo. Entonces, habla el teléfono, suena el teléfono, atiende la doctora Noguera, voy a decir su nombre. ¿Sí? Y buen día, habla el general Stroessner. ¿Cómo está la nieta del profesor Chávez? Y mire, señor, yo no le puedo dar muchos detalles. Yo solo a los padres le voy a dar informaciones. Así que yo le puedo decir que está estable y más no le puedo decir. Y parece que a Stroessner le gustaba eso. Le gustaba que se le trate de repente. Bueno, disculpe, doctora. Bueno, gracias. Y cuelga. Y le dice, la enfermera quedó pálida. Doctora, ¿cómo le diga? ¿Y quién era? Era el general Stroessner, doctora. No me diga. Le hablé mal al general Stroessner. Estupendo está eso. Lo otro que me entusiasmó, no das el nombre desde luego, es una conocida médica también hoy parlamentaria. ¿Cómo le alentaron aquella noche a la albirroja, ahora que acaba de terminar la Copa de América, en una ocasión en un mundial, el de Corea-Japón? Claro, Corea-Japón coincidía con la madrugada, ¿verdad? Entonces todos nos levantábamos a las 3 de la mañana a ver los partidos de Paraguay. Entonces se va somnoliento el chico de más o menos 6, 7 años y le dice, fulanito, ¿qué hiciste? Y estuve viendo el partido, por eso tengo mucho sueño. ¿Y qué vieron? Y vimos Paraguay, el partido de Paraguay. Me imagino, la docente muy dulce, dice, me imagino que dijeron fuerza Paraguay, arriba Paraguay. No, maestra. Dijimos, dale Paraguay, carajo. Estupendo está eso. Y hay una historia que enternece mucho. Vos la calificás inclusive de la principal. Esa historia de amor tan peculiar que tuviste en un parto. Contanos eso. Es el capítulo que habla del mejor capítulo de mi vida. Efectivamente. Sí, es una historia que ya la conté varias veces y que merece el mejor capítulo de mi vida, el mejor capítulo del libro y la mejor anécdota de mi vida. Y una historia increíble, una historia que, como yo digo en el inicio, es digna de un guión cinematográfico. Así me pareció cuando lo leí. Realmente,
nosotros volvimos de Buenos Aires, yo había hecho terapia intensiva en el hospital italiano, mi esposa hizo neurología infantil, y nos fuimos entre 2 y volvimos entre 2 y medio, porque venía alguien en porque camino. veníamos con 5 meses de embarazo, y el 11 de julio nace mi primera hija, María Eugenia, y en los primeros días de octubre nace mi hijo la terapia intensiva. Abrimos la primera terapia intensiva pediátrica del Paraguay, a expensas del profesor Bestar, que fue el mentor de la apertura. Justamente él me envió a Buenos Aires para abrir. ¿Fue la primera terapia intensiva? Del Paraguay. ¿Del Paraguay? No existía terapia intensiva. Los niños que necesitaban respirador, se hacía lo que se podía, se los intubaba, se los bolseaba, y muchos de ellos, pobres, fallecían por falta de terapia intensiva. Estábamos armando la terapia intensiva cuando de IPS nos llaman que un prematuro había nacido y que necesitaba respirador. Lo acepto a pesar de ciertas opiniones que decían, ¿por qué vamos a aceptar de otro hospital? Hay que aceptarlo. Si un ser humano necesita, tenemos que ayudarlo. Vino el niño, fue intubado, fue respirado, fue el primer niño respirado en el Paraguay. Y felizmente, por poco tiempo, salió de alta en buenas condiciones. 10 años después lo recuperamos al niño y a sus padres para un homenaje de los primeros 10 años de la terapia intensiva. 25 años después, pues, lo perdimos de vista. Lo perdimos de vista. En el centenario se hizo una gran fiesta. Cuando se cumplieron 25 años. 25 años de la terapia intensiva. En el 85 comenzó la terapia intensiva. En el 2010 habíamos hecho ya los 25 años de la terapia intensiva. El profesor Bestar ya había fallecido, hicimos un homenaje póstumo. Y allí yo le comenté a la licenciada Rivelli, que nos había ayudado, que fue la mentora de todas las enfermeras, también una heroína, qué había pasado con este niño. Y me dijo, lo perdimos de vista, debe ser un profesional de 25 años. Un mes más tarde, mi hija se pone de novio con el ingeniero Miguel Prieto. Y Miguel Prieto se va a la casa y le dice, mi novia es María Eugenia Doldán. ¿Y su padre es pediatra? Sí, es pediatra. ¿Hace terapia intensiva? Sí, hace terapia intensiva. Él te salvó la vida. Impresionante. Sí, impresionante, impresionante. Tuvieron de novios 3 años, se casaron, nació nuestra primera nieta que ya está por cumplir 3 años y está viniendo Oscarcito, el segundo, en poco tiempo más. Con razón que es la mejor anécdota. Quiere decir que de alguna manera, a través de tu gestión aquel 1985, uniste a una criatura que nacía allí con problemas y a la criatura que nacía por otro lado, que era tu nieta. Exacto, yo nunca tuve varones, así que él fue el varón que no tuve. Okay. ¿Y qué historia más impresionante? Ustedes en un momento lo perdieron de vista hasta que se dio esa circunstancia. Lo perdimos de vista. Cuando cumplimos 10 años en la terapia intensiva, se hizo, Radio 1 de Marzo había elegido los 10 del año a la terapia intensiva. Entonces se hizo un homenaje y el niño vino. El niño vino con 10 años de vida y una satisfacción inmensa porque el niño estaba en buenísimas condiciones. Es más, como digo ahí en el libro, no le faltó una gota de oxígeno a su cerebro porque es un ingeniero en telecomunicaciones brillante. Y se convirtió en el esposo de tu hija, de mi hija que nacía también ese mismo año. Que nació, se llevan 3 meses. Una historia que es digna de García Márquez para El amor en los tiempos del cólera. Sí. Da para toda una novela esa historia. Por eso al final digo, el mundo es un pañuelo y con frecuencia sus puntas se tocan. Ya lo creo que sí. Otra cuestión que me llamó la atención, es muy simpática, esta niña Gloria, concretamente, me entra por un oído y me sale por otro oído. ¿Puedes contarnos Es mi hermana mayor. ¿Es tu hermana mayor? Es mi hermana mayor, Gloria. Y ella, bueno, era muy cabezuda, era muy transgresora. Y éramos 7 hermanos, era toda una... Cada 2 años mi madre tuvo 7 partos normales, cada 2 años éramos una escalerita. Y ella vio en un programa de televisión que un mago ponía una miga de pan, ponía un objeto, y ella adaptó y puso una miga de pan en un ojo, en un oído, con la esperanza de que, como hizo el mago, salga por el otro oído. Sin saber que tenía que atravesar la meninge, el líquido cefalorraquídeo, el cerebro, el tallo cerebral. Y finalmente la miga de pan quedó tan impactado en el tímpano que mi padre, pobre, tuvo que ir a un servicio de urgencia para que se les traiga el cuerpo extraño en el conducto auditivo. Simpaticísimo. Y una historia muy peculiar, lo que son las cosas en la vida. Yo pensaba cuando vi esta parte. Todos ustedes recordarán a Luis Neity, ministro de Agricultura, que fue precandidato a la vicepresidencia de la República. Él falleció en un accidente aéreo en el año pasado, en el año 2018. ¿Vos tenés una experiencia con Luis Neity en un viaje aéreo justamente? Increíble, porque yo fui a Buenos Aires a un congreso que se hablaba sobre una nueva droga que se usa en recién nacido, el palivizumab, y un congreso muy útil. En el aeropuerto nos subimos en el pequeño bus que lleva hasta el avión, y allí sube este hombre
alto, con pelo cenizo, una corbata rojo arterial, y 4 o 5 hombres más igualmente vestidos. Parecía ser el jefe de ellos. Pero él, en lugar de hablar con todos, habla conmigo. Se sienta a mi lado y me dice que el clima, cómo está, qué hora vamos a llegar, qué lindo viaje. Hablamos una conversación y yo decía, ¿quién es este hombre? ¿Pero quién es? Pero su cara me tiene una cara muy conocida. No pude hacer el diagnóstico de quién está muy metido en la pediatría. Ya en el avión, estoy hablando. En el bus. En el bus ya. Y en el avión se sienta al costado, en el asiento lateral. Yo me siento con una doctora que había asistido también. Y yo le obsequié el libro sobre San Bernardino a ella. Y veníamos ojeando. Y cada tanto este hombre miraba así para ver porque yo hablaba un poco fuerte y yo sabía que él me estaba escuchando. Entonces hablaba un poco para la doctora y un poco para él también, pero en ningún momento hablamos. Y al llegar a mi casa le digo a mi esposa, ¿pero quién era? Y de repente se me enciende. Y veo en Google, lógicamente, el rostro del nada menos que el candidato a la vicepresidenta. Efectivamente. Era Luis Ney. Que iba a morir en un accidente de aviación meses después. Y meses después, increíble, increíble. Y acaso es algo impresionante, te digo, este tipo de anécdotas y otras ustedes las encuentran, yo lo tengo todo marcado al libro, por cierto, porque me entusiasmó tanto. Hay más de 300 anécdotas. Eso te iba a decir, acá hay más de 300 anécdotas. ¿Cómo las fuiste juntando para que saliera este libro? Fue un poco por azar. Yo jamás pensé ser un escritor. Es más, me queda grande el título de escritor. Soy un pediatra que escribe. Ya lo había comentado que a principios del siglo XXI, con mi hermano Guillermo, hicimos un boletín electrónico, El Doldanero, y allí yo iba escribiendo, y me empecé a dar cuenta de que las anécdotas me iban fluyendo. Y fui perfeccionando la técnica anécdota. Algo que es más largo que un chiste, pero más corto que un cuento. Claro que sí. Y que tiene cierta dosis de picardía y que tiene cierto sesgo subjetivo del que lo escribe, pero respetando lo verídico. Todas las anécdotas son estrictamente verídicas. Todas. No hay una gota de ficción. El profesor Nice, que siempre se burla de mí, me dice, vos estás inventando. El profesor Nice, gran protagonista del libro. Sí, por supuesto. Otra vez tu fantasía febril, tu mente febril. Pero todas son reales entonces. Todas son estrictamente reales. ¿Y vos las quisiste juntar en El Doldanero? En El Doldanero durante 10 años llegué a escribir cerca de 800 anécdotas. Que era una suerte de periódico electrónico. Electrónico dirigido a la familia, que éramos más de, como decía mi padre, los Doldanes resuelven cualquier quórum. En el lanzamiento del libro nomás los Doldanes ya llenan casi un auditorio. Entonces los recolecté hasta que finalmente El Doldanero se clausuró. Cuando falleció mi madre en el 2010, que era la que nos aglutinaba a todos. Entonces, pero las anécdotas entonces pasaron a Facebook. Y en Facebook empecé a escribir estas anécdotas, seguí escribiendo y fui juntando tantas anécdotas que quise escribir el libro Mis mejores 1000 anécdotas. Hasta que vi un libro que me estimuló, un libro colombiano, 100 anécdotas de pediatras colombianos, en donde hablaban de los niños, más o menos muy similar a lo que yo pensaba hacer. Entonces, allá por septiembre del año pasado, decidí embarcarme en este libro, que hoy me doy cuenta que queda corto. Hay tantas historias que... Te preguntaba, ¿sería una segunda parte? Debería haber una segunda parte y mis pacientes ya me reclaman. Vos decís porque te dicen, hey, pero yo también tengo que figurar ahí. Claro, ¿y cómo Rebeca no está? ¿Y cómo Alejandrito, la historia de Alejandrito no sale? Y realmente en el epílogo digo, he olvidado a muchos y pido disculpas, pero se impone continuar esta historia porque tan buena acogida tuvo el libro. Yo ahora en el consultorio tengo anexo librería y por cada una vacuna que pongo vendo 10 libros. Buenísima idea. Una vacuna, 10 libros. Sí, parece que la pluma tiene más valor que la jeringa. Por lo menos más agradable. Más agradable, sí. ¿Se viene una segunda parte entonces? Se impone una segunda parte. Ahora está recién lanzado y creo que voy empezando a trabajar ya para una segunda parte porque me da muchas satisfacciones. Escribir un libro te da un aura especial. En el lanzamiento conté que asistí a una boda hace 3 meses y una persona dijo, ¿le conoces a Oscar? Le presentó a su hijo. Sí, papá, es el escritor. Y dije, yo soy el pediatra. Llevo 40 años de pediatra. Así es que, bueno, me generó una pequeña crisis de identidad, pero el libro realmente es algo que le confiere a una persona un aura especial. Me encuentro de repente en el ascensor en la costa donde estoy, una persona absolutamente desconocida, doctor, yo leí su libro y te da una satisfacción inmensa.
Muchísimas gracias, Oscar. Miren, pasó tan rápido el horario de la entrevista. Este libro, recordemos, Anécdotas Pediatras Inolvidables, del doctor Oscar Ignacio Doldán Pérez. Ustedes lo encuentran aquí en Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Acaba de editarse, me decía el doctor, justamente Doldán, se presentó el último día de la última Feria Internacional del Libro. No se pierdan. Muchísimas gracias, Oscar. Dos palabras sobre Sí, la por portada. supuesto. Ah, por La supuesto. portada es fantástica. Sí. Esta foto no es para nada posada, es una foto absolutamente casual. Yo ni me di cuenta que me sacaron. Mi sobrina Andrea, que es la madre de ese niño, estaba en un momento dado un poquito rebelde. Yo le dije, te tengo que examinar, no me voy a subir a la camioneta, te vas a subir. Por eso esa pose. Y esa pose es fantástica y habla sola la foto. Así que también no quiero dejar pasar esta foto fantástica de Andrea Mateu de Gertopan, que fue la autora de esta imagen tan tierna y tan bien lograda. Por este libro, muchísimas felicidades y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la Al invitación y un contrario. placer estar contigo. Seguimos enseguidita. Queremos saber, pero ¿cuántos libros realmente leen al año en Paraguay? Porque surgió un dato inquietante hace pocas semanas, apenas 0,25, un cuarto de libro por año. Pero hicimos la pregunta a la gente. ¿Cuántos libros en promedio llegas a leer al año? Medio libro. ¿En serio? ¿Qué libro que vos leíste recomendás leer? Sobre todo lo de Grijaldo. Está muy recomendado. Yo creo que de 20 a más. Una mezcla de muchos artículos y texto académico y literatura también. Si hay un libro que les quiero recomendar especialmente es este, La invención de Morel, del argentino Adolfo Bioy Casares. Es una novela corta, de 1940. Es fantástica y es de amor, literatura fantástica y de amor. Un hombre perseguido se llega hasta una isla desierta. En un momento dado cree que está solo, pero de repente ve a lo lejos una tarde una casa y gente que se mueve al lado de la casa. Y en particular ve a una jovencita llamada Faustín. Él le saluda, intenta hablar con ella, ella pasa, los otros vienen y también están haciendo conversaciones. El hombre no entiende el fugitivo, pero ¿qué pasa acá? No me están distinguiendo. Hasta ahí les cuento. ¿Quiénes eran realmente estas personas? Y en particular Faustín, que le rompió el corazón a este prófugo de la justicia. ¿Estaban vivos? ¿Estaban muertos? ¿Eran imágenes solamente? Dicen que es una de las mejores historias de amor, aparte de la literatura fantástica. Novela corta, se lee rápida, se vende en nuestro país. La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, les recomiendo especialmente. La Casa del Bicentenario Josefina Pla es un sitio que les recomiendo especialmente, lleno de cultura y arte. Ahí funciona el Observatorio y Acervo Cultural del Cabildo. Es la única casa del Bicentenario que no contiene un museo permanente. Sin embargo, siempre tiene exposiciones sobre diferentes temas relacionados a los temas al arte. En esta oportunidad rinden homenaje a la contienda chaqueña. Vamos hasta allí. Una simple obra artística demuestra la visión sensible de un pueblo a través de un autor, compositor o pintor. La Casa del Bicentenario Josefina Pla funciona desde el año 2015 como observatorio cultural, lugar donde se realizan investigaciones y exposiciones que tienen relación a las características de la cultura paraguaya. Esta casa fue inaugurada conjunto con las otras redes de casas Bicentenario alrededor del 2015. Fue una iniciativa de abrir estos espacios a la ciudadanía para las actividades culturales que requieran realizarse, a la vez que nosotros trabajamos con el acervo cultural del Cabildo y lo que hacemos es catalogar estos objetos que están a nuestro resguardo y cada vez que nos es posible hacer muestras con respecto a esto. En este caso, tenemos una muestra que se llama Heroísmo y Sensibilidad, en donde ponemos a exposición algunos de los objetos del acervo.
Todas las casas del Bicentenario tienen una exposición permanente relacionada a su temática. La Casa Josefina Pla, en cambio, renueva constantemente los objetos que tienen en un espacio dedicado a su acervo. En esta vez, el arte y cultura se fusionan para demostrar cómo se vivió la Guerra del Chaco con el lema Heroísmo y Sensibilidad. Las muestras duran más o menos entre una semana y 15 días. Seleccionamos en base a proyectos recibidos, también recibimos proyectos de la ciudadanía y ponemos a disposición el espacio, en este caso el espacio de la Casa Josefina Pla, para esos eventos. Tenemos una colección también de estampillas conmemorativas a las conferencias de la Paz del Chaco. Tenemos obras de Carlos Federico Reyes, Mitaí Churí, que tienen que ver con la guerra, que se llama La Sed. Tenemos objetos que pertenecieron a Josefina Pla, que lleva el nombre de esta casa, y a su vez ella fue madrina de guerra, así que estuvo muy involucrada también en todos los hechos acaecidos durante la Guerra del Chaco. Todas las exposiciones que se realizan en la Casa Bicentenario Josefina Pla son seleccionadas desde el acervo nacional, pero en esta casa no solo se muestra el arte, también alberga a la Academia Paraguaya de Lengua Española y oficina de Fondec. Bueno, yo estoy hace 3 años, así que hemos hecho innumerables muestras, desde desfiles de moda de artistas nacionales hasta eventos musicales. Entonces, realmente todas y cada una de ellas nos han traído un gran alimento al espíritu. El Cabildo y esta red de casas recibe más de 50.000 personas al año. Recibimos personas de diversa índole, desde estudiantes hasta adultos mayores, que se interesan por el arte y la cultura, y vemos que esos números están yendo en aumento. Y sentimos esa presencia de la gente que tiene cada vez más interés y más ganas y más hambre por la cultura y las artes. Para mí la cultura es lo inherente a todo ser humano, ¿verdad? No podemos existir sin cultura. El arte también es la capacidad que todo ser humano tiene para expresarse, y yo creo que todos somos un poco artistas y que cada vez más el trabajo que hace el Cabildo, que hacemos con las redes de las casas, facilitamos y posibilitamos y damos la oportunidad de que cada paraguayo o paraguaya pueda expresarse y pueda conocer un poco más de su cultura. La Casa del Observatorio Cultural recibe a todas las personas interesadas en conocer más sobre las artes desde las 7 de la mañana hasta las 15 de la tarde. Vení y sorprendete de los objetos que forman parte del acervo nacional. Era 1986. Se produjo un terrible incendio en un edificio público de Los Ángeles. ¿Saben cuántos libros se quemaron? 1 millón de libros en aquella ocasión. Susan Orleans, ella nació en Ohio en 1965, referente del periodismo cultural estadounidense, lo cuenta en La Biblioteca en Llamas. Les va a apasionar, impactar y producir escalofríos. Es un homenaje a las bibliotecas y un potente alegato de lo público, además de una gran investigación. Este libro, para no perderse, va a formar parte del primer fin de semana de un club de lectura. Este club de lectura se está formando a partir de Literato. Se va a realizar el último fin de semana de cada mes. ¿Cómo van a poder participar ustedes en este club de lectura, que es ideal para ir abriéndonos hacia el mundo de la lectura? Sigan las redes sociales de Literato y ahí va a estar exactamente el día, la hora de esta primera sesión, que es la del último fin de semana del mes, a partir del mes de julio. ¿Se acuerdan que tuvimos con nosotros a Mía Luján hace ya algunos meses? Una niña que produce unos extraordinarios relatos de terror. En este cuento que yo les recomiendo, uno de ellos es muy bueno, y en general todos los relatos espectrales. ¿De dónde vienen los fantasmas? ¿Están en nosotros?
Somos nosotros finalmente los que se rodean en ocasiones de fantasmas y demonios, relatos espectrales de una niña. Para no perderse este libro está disponible en Servilibro en la Plaza Uruguaya. Jorge Luis Borges se imaginaba, acuérdense, al paraíso como una biblioteca. Y de alguna manera los libros nos acompañan y nos dan consuelo, nos dan esperanza, nos muestran el lado oscuro y el lado bueno. Y el lado bueno, sin ninguna duda, en este anecdotario del doctor Doldán. Su vida como pediatra en multitud de anécdotas que revelan ese día a día de nuestra vida. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente emisión.